Hola, buenas tardes a todos nuestros escuchantes de Psicología al Descubierto. Mi nombre es Paulina. Hola, mi nombre es Daniela. Bien, en este podcast vamos a hablar sobre las crisis psicológicas, donde vamos a explorar sobre cómo podemos enfrentarlas, cómo podemos identificarlas a nosotros mismos o cómo podemos percibir a una persona cuando entra en crisis y los recursos disponibles para quienes las experimentan, igual herramientas personales que puedes tú poner en práctica. Para empezar, me gustaría que Daniela nos explicara como un poquito más sobre qué entendemos por crisis y cómo es el significado de estas. Muy bien, pero antes me gustaría agradecer a mi compañera Paulina por dar apertura a este podcast. Bien, es un placer, Dani, estar aquí contigo. Lo mismo digo, Paulina. Bien, ahora sí vamos a empezar a definir lo que es la crisis psicológica. Esta se define como una desorganización mental, la cual se produce por el impacto de una situación tanto crítica como vulnerable que altera la capacidad de solucionar problemas. Bien, Dani, muy buena definición, de hecho me gusta. También me gustaría agregar a esto que pasan en un periodo limitado de tiempo que provoca este desequilibrio psicológico, es decir, que, o sea, no siempre vamos a estar en crisis, aunque si las tenemos, pues puede desencadenar otros más problemas mentales, psicológicos y todo esto. ¿Tú cómo crees que estas se puedan identificar? ¿Cómo alguien puede identificarla desde su punto individual? O que identifique a algún compañero o algún amigo que está pasando por estas. Bueno, Paulina, yo creo que esto se puede identificar tanto desde signos comunes. Estos incluyen cambios en el estado de ánimo, aislamiento social o hasta comportamientos impulsivos. O igual también puede haber dificultades para pensar, desconexión emocional, llanto, entre otros, que pueden ser muy problemáticos para tratar esas crisis. Bien, creo que en algunas ocasiones sí se me han presentado algunos de estos que tú mencionas, muy cierto. También es importante saber cómo se desarrollan estas crisis, porque, pues, como sabemos, lleva un proceso. Claro. Me gustaría empezar a describir este proceso. Primeramente, tenemos que va a ocurrir este suceso crítico o suceso crítico o desequilibrio. Después vamos a empezar a buscar soluciones, a recursos para esta crisis. Si sirven estos recursos, si se encuentran, la persona va a mantener el balance, no se va a desequilibrar. Pero si no se encuentran estos recursos, pues va a empezar a desarrollarse la crisis. Vamos a entrar en crisis. Y si no, se van a buscar otras alternativas. Y mismas si no se encuentran, pues se va a crear la crisis. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Pero además de eso, también es necesario e importante saber que antes de las crisis las personas pueden llegar a experimentar el estado de shock o también conocido como shock, o sea, normal. Paulina, ¿tú cómo te sientes preparada o no para poder profundizar sobre este término? Sí, Dani, de hecho me siento preparada para hablar sobre este término. Bueno, tenemos que saber que el estado de shock es antes de una crisis. Es una reacción ante este suceso traumático que desencadena la limitación que tiene una persona para poder pensar. A veces igual la persona pierde el sentido del tiempo y en ocasiones, mayormente, nos quedamos inmóviles, no nos movemos, nos quedamos así como, ¿qué se hace? Sí, me ha O pasado. sí, o presentamos reacciones corporales, pues fuertes. Sí, bueno, gracias por mencionar esos tipos de reacciones, Paulina. Además, algunas de estas reacciones pueden ser corporales físicas, ya que si la persona entra en el estado de shock, puede mostrar incluso hasta piel fría, pulso débil, rápido, o también su respiración puede ser más rápida, o hasta se le puede bajar la presión, porque me ha pasado, y puede incluso tener mareos o desmayos. Cierto, estas reacciones hay que aclarar que son muy fuertes y Sí, bueno, la mayoría de las personas yo digo que han de sentir una que otra.
también lo he sentido. Más adelante les vamos a platicar sobre chismecito de esas situaciones. Y por supuesto, ¿tú crees que también se presenten reacciones emocionales en la persona o en la que ayuda a una persona en crisis? Sí, yo pienso que sí existen, ya que estas pueden ser cuando las personas llegan a estar tanto aturdidas como desconectadas así del mundo e irse como nada más a sus pensamientos, o ya sea que sean incapaces de procesar lo que está sucediendo en ese momento. Cierto, algunas personas sí se quedan como que nada más Paralizadas. paralizadas y no saben ni Sí, qué hacer y solo están como de, o sea, ¿qué sigue? sí. Muchas gracias por estas contribuciones, Dani. Gracias a ti. También me gustaría, aquí abonando esto, me gustaría mencionar que también estas crisis pueden ser desencadenadas por eventos traumáticos o cambios repentinos en nuestras vidas. Claramente nosotros no nos esperamos ninguna crisis y aunque vamos a pasar por una, Claro. pues va a ser muy difícil. Y bueno, el objetivo de este podcast es que aprendamos más sobre estas y qué hacer y qué no hacer. De hecho, Y poder identificarlas. sí, claro, importantísimo. De hecho, una de nuestras oyentes del podcast nos dio el permiso de compartir un claro ejemplo personal sobre este tema que estamos abordando. Ahora, Claro. Y todo va a quedar anónimo. sí, claro, hay que escucharlo con responsabilidad de Su ay, privacidad. sí, claro, manteniendo esa Sí. privacidad. Escuchemos ahorita a continuación. Buenas tardes, me gustaría contarles sobre una situación que viví hace algunos años cuando descubrí que mi pareja me era infiel. Cuando descubrí esto, yo no hice nada, quedé completamente paralizada, estaba sola en mi habitación, no lloré ni nada durante unos minutos y ya después vino el llanto desconsolado, empecé a sudar frío y a temblar, escuchaba ruidos muy lejanos, o sea, me empecé a ensordecer. Después vino la ira, empecé a romper fotos y a tirar regalos que me había dado él. Todo esto fue en cuestión de minutos y ya después de que la ira pasara empecé a sentir miedo, me empecé a sentir sola y con miedo de ya no encontrar a nadie más. Y todos estos pensamientos negativos me llevaron a pensar cosas muy malas hasta en suicidarme. Duré un tiempo aislada, que no salía y estaba encerrada todo el tiempo. Muy bien. Agradecemos a nuestro oyente por darnos este valioso recurso. La verdad es que aquí podemos identificar la causa del estado de shock, ya que lo que experimentó cuando se quedó inmovilizada en su cuarto y no creía que estaba pasando esto, se puede determinar como el shock, mientras que la crisis vino después, cuando empezó a sentir tantos sentimientos fuertes, ya sea como el enojo intenso que sintió al momento de romper y lanzar todo, comportamientos impulsivos y hasta la idea de querer suicidarse. Y también mencionó sobre el aislamiento, que es un signo que se puede presentar en la crisis psicológica, perdón. Compañera Paulina, ¿usted qué opina sobre esta situación? Bien, gracias, Dani. Como lo mencionabas, sobre el aislamiento que tuvo esta personita, pues es una estrategia inadecuada de afrontamiento, de afrontar este problema, bueno, esta situación ante la que se veía, que ojalá no nos pase a nadie, pero podemos identificar ahora sí que cómo entró en shock, cómo experimentó, cómo sintió y después cómo se vino esta crisis tan fuerte que tuvo, la verdad. Bueno, escuchamos al tal grado de querer suicidarse, claramente. Bueno, estas situaciones son muy fuertes y desde lo personal no me gustaría que nadie pase por estas algún día. ¿Tú qué crees o qué nos recomienda? ¿Qué pasos tomarías para enfrentar estas crisis, Dani? Pues mira, yo primero y antes que todo, lo primero que haría sería ir a buscar ayuda profesional o de alguna persona que le tenga confianza, ya sea un familiar, algún amigo o un ser querido que pueda apoyarme. Y también que traten de mantener contacto con otros, ya sea hablando de compañeros de trabajo
de escuela, o sea, que mantenga un vínculo social, que no se aísle. Claro, que no esté sola. Sí, así es. ¿Por qué? Pues porque la soledad va a empeorar su situación y esto la va a llevar a otro tipo de crisis o hasta el suicidio, como lo comentaba nuestro oyente en el testimonio. Y bueno, ¿tú qué harías, Paulina, ante estas situaciones? Bien, sería importante buscar recursos comunitarios como líneas telefónicas que nos ayuden estos problemas, algún centro de salud mental o alguna persona cercana que te ayude a atravesar sobre este proceso, claro. Y que, bueno, si estoy en crisis y busco una persona, pues hay que buscar una persona que sea más objetiva para tomar decisiones que en ese caso yo no esté disponible para hacerlas. Bueno, porque voy a estar incapacitada, claramente. Sí, claro. Me parece muy importante lo que mencionas, Paulina, ya que sí es necesario acudir a alguien que esté objetivamente bien o que pueda o que se sienta a lo mejor también identificado en ese tipo de crisis. Es decir, por ejemplo, si un borracho va a pedirle ayuda a otro borracho, pues como la persona es igual que la otra, no tienen como objetivo estar, No van a estar como que en la misma sintonía porque ambos ajá, están borrachos, me sí, imagino. y si la otra persona le dice como, pues te hace daño tomar, Claro, emborracharte, la otra persona le va a aconsejar que siga tomando porque hace lo mismo. ajá, no están como en sí mismos, vaya. Sí, Claro, este ejemplo evidencia que si una persona claramente está en crisis y va con otra que está en la misma situación, pues esta situación va a hacer que va a empeorar y pues así no se va a resolver nada, claro. sí, por lo tanto no es recomendable ir a pedirle un consejo a alguien que sufre de otro tipo de crisis. Claro, es mejor buscar a alguien como que esté en sí mismo y Ajá, que pueda igual decidir en caso de que nosotros no estemos conscientes. muy bien, me parecen excelentes comparaciones. Antes de concluir sobre la crisis psicológica, me gustaría contar brevemente una crisis personal que he tenido. Bien, Dani, te escuchamos. Chismecito. Gracias. Bueno, pues en mi caso yo tuve una crisis psicológica por medio de una muerte de un ser querido. Pues yo recuerdo que cuando me lo dijeron, yo entré inmediatamente en un estado de shock, ya que yo lo sentía irreal y empecé como que a sudar frío, mi respiración como que se entrecortaba o a la vez se me aceleraba más el pulso y además sentí como una desconexión emocional. Claro, es como, o sea, no puedes como creerlo. Vaya. Sí, era muy como si lo estuviera imaginando y no estuviera en este mundo así. Fuera del planeta Así. Tierra. Y pues no pude procesarlo. Hasta después de un par de minutos salí como que de ese estado de shock y inmediatamente entré en llanto. Después de eso yo sentía como miedo o ansiedad al saber que pues ya ocurrió y que podría volver a pasar ese tipo de situación. Por lo que yo pues prefería aislarme de todo y de todos. No Mm. quería hablar con nadie, ni siquiera con mis familiares. Pero ya después vi que ellos me empezaron a brindar apoyo y las herramientas necesarias para sobrellevarlo y pude salir a tiempo de esa crisis y no caer en un estado de depresión o hasta tratar de suicidarme. Pero fue muy difícil y yo sé que en caso de otra crisis voy a poder superarlo. Sí, quizás como ya conoces como estas cosas que pasan, igual ya Ajá, puedes ser como más, bueno, vas a ser más consciente de qué va a suceder y todo esto, pero es claro que, bueno, la crisis no te va a avisar y va a llegar así, como sí, sea. claro que sí, Entonces van a ser como de que diferentes formas. así es. Y bueno, Paulina, ¿tú has experimentado algún caso de crisis o algún estado de shock que nos puedas compartir? Sí, de hecho va a ser breve. Recuerdo que una vez llevé a mi hermana que se hiciera una perforación, entonces veníamos en el autobús y empezó, bueno, veníamos paradas, empezó a desmayarse porque
creo que por el dolor, empezó a desmayarse y yo estaba a un lado de ella y me le quedé viendo y de que, por qué te caes? ¿Por qué vas para el suelo? No Y sabías cómo sí, reaccionar no ante sabía, o sea, eso. solo la miré, o sea, a un lado y se iba cayendo. Yo me quedé así en shock de, por qué te caes? Y ya después entré como que en sí misma y dije, oh, ok, ok, se está desmayando. Empecé a, bueno, ¿Auxiliarla? sí, auxiliarla, claro. La senté, pedí asiento para poder sentarla. Incluso, de hecho, todas las personas que estaban alrededor, a cerca de 50, empezaron como a hacer más espacio, a abrir ventanas y a como echarle aire en la cara hasta que reaccionó y ya, pues reaccionó ya, bueno, después de que haya reaccionado, empecé a bajarme rápido del camión. La bajé, bueno, nos bajamos del camión y justo nos bajamos en una farmacia. Y ahí como sí, como que sí entré en crisis porque yo, ay, ¿qué hago? En Sí, cuanto claro. se bajó, pues la senté, que comprarle agua, que un algodón con alcohol para que oliera, para que no se me desmayara Como otra que vez. era mucho que procesar, ¿no? Sí, En era ese como que momento. me quedé como de, uy, porque nunca había atendido algo así, pues. Y me quedé ahí y ya empecé a como a entrar en crisis, literalmente. Empecé a comprarle todas estas cosas que en la posición para que le bajara aire al cerebro, sangre al cerebro, y yo de, Ujú. pero bueno, esa fue la crisis. Lo bueno es que pudiste estar ahí para brindar tu apoyo y los demás también te ayudaron en esa Sí, situación. claro. Ahora sí que las demás personas también entraron o las entré en crisis todos juntos, pero así pasó y pues bueno, claramente con esta información que estamos manejando, Ujú. bueno, ahora identifico que cómo se ve una crisis y cómo me tocó vivirla a mí. Muy bien, muchas gracias por eso, por compartirnos un poco de tu vida, Paulina. ¿Hay algún mensaje final que te gustaría compartir con nuestros oyentes? Sí, claro, quisiera recordarles a todos que no estamos solos ante estas crisis que se pueden presentar, hay que buscar ayuda. Bueno, a veces no vamos a encontrar, pero pues sí va a ser un poco más difícil. Y Sí, hay claro. personas dispuestas a ayudar y recursos disponibles que les funcionarán en caso de que la crisis empeore. ¿Qué nos dices tú, Dani? ¿Cuáles son tus reflexiones? Bueno, Pau, pues yo diría que es fundamental buscar ayuda profesional y apoyo también emocional en el momento de trabajar la crisis, ya que pues es un momento muy difícil para nosotros y no hay que quedarnos solos nunca. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio sobre las crisis psicológicas. Si tú conoces a alguien que pueda estar pasando por este tipo de momento, no dudes en brindar tu apoyo. Claro, hay que ayudar y bueno, si nos toca en un momento nosotros, pues con esta información que tenemos ahora en este podcast, ahora sí que pensar en qué haríamos, qué no deberíamos hacer, qué puedo hacer, qué no. Bueno, con esta información. Juntos Sí, podemos superar estos sucesos y nos sí, nos vemos vemos en en el el siguiente siguiente episodio. episodio. Chao. Adiós, hasta la próxima. Bye.